Hola chicos, gusto de saludarlos. Esta semana vamos a ver el tema de la literatura guatemalteca del siglo XX. Es nuestra quinta semana y vamos a ver entonces este tema en la página, ahorita les digo, en la página 137, literatura guatemalteca del siglo XX. ¿Qué podemos mencionar acerca de este tema? Recuérdase que durante la época del siglo XX hubo muchos acontecimientos de cambio de pensamiento, revolución y pues Guatemala, al igual que otros países que buscaban un cambio significativo en el país eh, por tener ciertos gobiernos con características de dictaduras, se buscó una revolución y se buscó muchos cambios eh, en el país, ¿verdad? En este caso, pues dice que los aspectos que caracterizaron a Guatemala durante el siglo XX fueron la revolución de 1944, las dictaduras y la guerra interna. Ahora, estos fueron los tres elementos que se destacaron durante el siglo XX y que pues gracias a esos acontecimientos hubo eh, muchas consecuencias en el país. Recuerden que la revolución de 1944 se da pues a todas esas injusticias que se estaban dando en el país y luego pues pasamos por esta situación del conflicto armado o la guerra interna en Guatemala, ¿verdad? En ese periodo los escritores guatemaltecos tuvieron un papel muy importante, ya que gracias a los escritos que ellos realizaban y que publicaban posteriormente, pues lograron dar a conocer esas ideas revolucionarias, esas ideas de cambio y de progreso en el país para que las personas tomaran conciencia, ¿verdad? Y tomaran la decisión de poder ayudar al cambio del país, ¿verdad? En ese periodo, los escritores guatemaltecos demostraron a través de sus obras la denuncia social, pese a la dictadura reflejada en ese entonces. Entre los personajes que se incluyeron en esa crítica social están los dramaturgos, los historiadores, los novelistas, los periodistas y los poetas. Esas personas intelectuales formaron grupos para promover diálogos e intercambiar ideas. Y a esos grupos que ellos formaron se les denominó generaciones. Y tenemos entonces la generación de 1910, eh, se le denominó generación del cometa, gracias a un cometa que ellos observaron en ese momento que le nombraron Halley. Esa generación fue conformada por Rafael Arévalo Martínez y Francisco Fernández Hall, ¿verdad? Y pues dice que esa generación de escritores se reunió en torno a la revista Juan Chatín. Acá dice que esta generación hubo una fuerte influencia modernista y se evidenció en el uso de preciosistas del lenguaje y el refinamiento retórico. Sin embargo, también la temática se privilegió en lo local, el retrato del indígena, la fuerza y la exuberancia natural, los personajes históricos, sobresale también la narración de Arévalo Martínez, ¿verdad? Entonces, estos fueron los temas que se abordaron en los escritos de esta generación del cometa en 1910, ¿verdad? ¿Qué vivencias tuvo esta generación? El gobernante de Guatemala era Manuel Estrada Cabrera, pues dictador, ¿verdad? Se sufrieron los terremotos de 1910 y 1918, tuvieron la influencia literaria del modernismo. El pintor Carlos Mérida hizo el mural mosaico tipo veneciano de Lix y fue contemporáneo destacado. Esos fueron los acontecimientos que se suscitaron en la generación de 1910, ¿verdad? El personaje que resurgió en este momento fue Rafael Arévalo Martínez, ¿verdad? Dice que incursionó en muchos géneros de la literatura. Luego tenemos la generación de 1920.
Acá en esta generación se destaca el famoso Miguel Ángel Asturias. Él es muy conocido gracias a las obras El Señor Presidente y Hombres de Maíz, ¿verdad? Tiene muchas obras, pero estas obras fueron las más conocidas y pues que lo hicieron también ganador del Premio Nobel de la Paz, de la Literatura, perdón, Premio Nobel de la Literatura. Y otro dato importante fue de que él fue uno de los precursores de la Universidad Popular. Esta universidad, sí, que fue fundada en 1922 por los estudiantes universitarios y fue encabezado por Miguel Ángel Asturias. Ese fue uno de los aportes de él. Esta universidad está en la zona 1 y pues en la actualidad se utiliza para poder realizar obras teatrales. Otros personajes que se involucraron en esta generación fueron César Brañas, Luis Cardosa y Aragón, Flavio Herrera, Alfonso Dorantes, Arqueles Vela, David Vela y Ramón Aceña Durán. Luego tenemos la generación de 1930 o Grupo TPU. Este nombre de TPU es un nombre quiché que significa sabio, anciano o pionero. Dice que las clases menos privilegiadas protagonizan sus textos, ya que en esos textos ellos plasman sus ideas acerca del criollismo. Recuerden que el criollismo es la mezcla de raza, ¿verdad? Y el indigenismo, ¿verdad? Que es la raza pura. Y una manera sutil en que se manifiesta la crítica al sistema político y al sistema social desigual e injusto, ¿verdad? Hacen la denuncia a esos gobiernos con características de dictadura y pues estos personajes que ya les mencioné fueron los que protagonizaron esta generación, ¿verdad? Luego tenemos la década de 1940. Acá dice que esta generación fue marcada por la denuncia también y la crítica a un sistema autoritario e injusto. ¿Verdad? Si se dan cuenta, la mayoría de generaciones pues es el mismo pensamiento, ¿verdad? Terminar con las dictaduras en el país y comenzar un movimiento revolucionario para hacer cambios en Guatemala, ¿verdad? Y pues para que los ciudadanos tengan esos derechos constituidos en nuestra Constitución Política de Guatemala, ¿verdad? Y hacerlos vivenciales. Dice que los textos de esa generación estuvieron marcados por la denuncia y la crítica. La revolución y los 10 años que siguieron promovieron la libertad artística y expresiva, ¿verdad? Entonces acá dice que en este movimiento se destaca Augusto Monterroso. Él es reconocido por su narrativa breve y por la creación de fábulas. Augusto Monterroso es muy conocido por la creación de fábulas. También Otto Raúl González sobresale por su poesía con intención crítica y Carlos Navarrete. ¿Verdad? Ellos fueron los que integraron la década de 1940. Luego sigue la generación comprometida. Dice que esta generación se le llamó así por su compromiso con la sociedad y con los menos privilegiados. ¿Verdad? Ellos pues también la mira era ayudar al pobre, ayudar a las personas que necesitaban pues los servicios, ¿verdad? Básicos que todo ciudadano necesita y pues de que en ese momento no se tenía previsto por la forma de gobierno que se estaba dando en ese momento. Dice que la poesía expresó con fervor y sonoridad las ideas de lucha, el lamento por la patria y el llamado a los pobladores, especialmente a los jóvenes, a los intelectuales a rebelarse y actuar en favor del pueblo, ¿verdad? Así que realizar toda una revolución. Dice que en el caso de Otto Raúl González y Otto René Castillo,
Ellos fueron perseguidos, fueron amenazados e incluso exiliados, ¿verdad? Otros fueron torturados o desaparecidos, ¿verdad? ¿Por qué? Por querer hacer cambios en el país. Otros escritores notables en esa generación fueron José María López Valdizón, Arqueles Morales, Roberto Obregón y Mario Palleras. Fueron los que estuvieron en la generación comprometida. Luego viene la década de 1970. Acá surgió un grupo de autores que bajo la consigna Matemos a Asturias intentaron renovar la literatura guatemalteca. Matar a Asturias era una forma de buscar otras maneras de expresión distintas a las reconocidas. Entre esos autores se reconoce a Marco Antonio Flores, Luis de León y Mario Roberto Morales. Dice que durante ese periodo surgió la poesía feminista y en ella se expone el auténtico sentir de las mujeres. Se destacan las escritoras Luz Méndez de la Vega, Ana María Rodas, Delia Quiñones, Alaide Fopa e Isabel de los Ángeles Roa. Otros grupos literarios fueron Nuevo Signo, La Moira, Ring 78, La Nueva Novela Guatemalteca, y pues que también tuvieron su aporte a la Revolución Guatemalteca y a los cambios que se dieron en ese entonces. En 1980 se da el final del siglo XX. Acá termina el siglo XX y durante esta época pues está en su apogeo el conflicto armado, ¿verdad? Y la represión ideológica. Acá tenemos entonces la historia de lo que se dio durante el enfrentamiento armado y posteriormente en 1996 se dio la firma de la paz que dio fin a 36 años de guerra interna, ¿verdad? Eso lo pueden leer ustedes acá. Y pues tenemos también un dato interesante acerca de Miguel Ángel Asturias. Pues acá tenemos su biografía, ya mencionamos que él pues tuvo el Premio Nobel de Literatura gracias a sus excelentes obras, ¿verdad? Después de estos temas pues viene la comprobación, la comprensión lectora según la lectura de las muletas. Ustedes tienen que leer esta lectura que está en la página 141 y 142. En la página 143 y 144 está la comprensión lectora referente a estos temas. Eso es lo que vamos a trabajar ahorita durante la semana del 13 al 17 de julio. Que tengan un bonito día.